Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a acompañar, nos vuelve a honrar con su presencia nuestro queridísimo amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de todo lo que es estrategia militar, política internacional, geopolítica, por supuesto, y, por qué no decirlo, una de las voces más autorizadas en esta materia en lengua española. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bienvenido. buenas, un saludo a todos y bueno, pues aquí estamos una semana más. Ya pasamos el mes de guerra, ¿eh? Sí, Ya lo sí, hemos sí. pasado. Ahora lo hemos pasado. Ya pasamos de las 48 horas de las 24, las 48 a las 72, de las 72 a los 4 días, de los 4 días a los 10, de los 10 a las 2 semanas, de las 2 semanas a las 4 semanas. 11 veces ha salido Donald Trump diciendo que Irán ya estaba eliminado y que ya, bueno, la guerra estaba acabada, ¿no? Sí. Hoy ha llegado incluso a decir que Irán les ha pedido urgentemente un alto el fuego. Claro, se les ve, ¿eh? Se les nota, se les nota. Y Sí. uno ve las noticias que van llegando y, oye, es decir, Sí. sí, está completamente... Bueno, pues yo creo que lo primero deberíamos realizar un repasillo a esto, Sí. porque no es que haya cambiado la situación, es la misma de siempre, ¿no? La misma de lo único que da la sensación de que Trump está empezando a buscar una salida como sea. Hay varias señales al respecto, ¿no? Por supuesto, el echarle la culpa ahora a la OTAN y a todos los países de la OTAN de que, claro, que esto va a haber que revisarlo porque, claro, nosotros les ayudamos, es decir, o sea, a la ocupación de Europa en el 45 le llamaron ayuda. Es decir, Sí. sí. Entonces nosotros les ayudamos y, claro, ya nos dejan solos. Claro, lo que yo no entiendo es a qué viene tanta reproche si ya 11 veces has dicho que ya has ganado la guerra. Bueno, son cosas de Trump. La lógica de Trump es así. Claro, Es así. entonces, bueno, pues sí que da la sensación de que Trump ha ordenado a sus asesores a ver cómo esto se puede acabar. Ahora dice que en un par de semanas, porque lógicamente, ya lo hemos explicado en otros programas, tanto la situación externa, geopolítica, como la interna y como la economía global, pues no favorece en nada. El problema aquí, y lo repetimos una vez más, para que quede claro a todos, ¿cuáles son las opciones? Las opciones se reducen a dos, simplemente a dos. Podremos adornarlas de mil maneras, Trump las podrá adornar como quiera, pero se reducen a dos. Aceptar un acuerdo defectuoso y declarar la victoria, o decir, yo ya he cumplido mi misión y me voy. Los que quieran abrir, los que necesitan el techo de Hormuz, que lo abran ellos, que es lo que ha venido a decir. O redoblar la apuesta e ir a una escalada y arriesgarse a una intervención en tierra con los problemas que eso ya contiene, que ya lo hemos comentado también en algún otro programa y que si alguien quiere lo puede repasar yendo a programas anteriores donde hemos hablado al respecto, ¿no? Por supuesto, ni hay solicitud iraní de alto el fuego, ni hay negociaciones. Es que esto es increíble. Esto es increíble porque en los últimos días últimas semanas, hemos ido comprobando cómo Trump manipula los mercados de futuros simplemente publicando tweets. Y uno dice, hombre, Trump es como es, ya sabemos cómo es. Pero, ¿qué pasa? Que los inversores, los brokers, la gente que está al día y que conoce perfectamente los mecanismos de los mercados, ¿le creen? ¿Todavía le creen como para decir, bueno, si lo dice Trump, entonces voy a vender petróleo a este precio porque no va a subir? O voy a comprar porque va a bajar. Voy a esperar a comprar porque va a bajar, ¿no? Y efectivamente, es verdad que el mercado de futuros tiene fluctuaciones. Ojo, el mercado de futuros, lo repetimos, son las compras que se realizan a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. El petróleo, el barril de petróleo, a día de hoy, ahora, si nosotros cogemos y nos vamos a un puerto en Kuwait o en Omán y decimos, lléneme el petrolero de petróleo, cuesta 170, 180 dólares el barril. La última vez que nos vimos aquí en el canal estaba a 140. O
sea que ya va subiendo, Sí, claro, digamos, el precio lógicamente. real, ¿no? Si ahora nosotros nos diera, imagínate tú, por hacernos armadores, ir, Mm. ir, Nos ir vamos con allí un con el buque, buque. con la enseña nacional, y poder pasar tranquilamente por todas esas, por todas esas aguas, nos costaría ya $30 más que la última vez. Exactamente. O sea, y esta es la realidad. Y efectivamente es una realidad que, de alguna forma, se intenta amortiguar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, el español es un ejemplo, que lo que ha hecho ha sido reducir impuestos para evitar que el litro de gasoil en una gasolinera esté a más de $2,2 euros. ¿No? Claro, Entonces, claro. bueno, pues eso amortigua. Se puede amortiguar porque las petroleras norteamericanas no son imbéciles, tienen muchos petroleros llenos de combustible que no están sacando a vender. Los tienen Claro. en los barcos a la espera de que suba más y venderlo cuando se haya subido más el precio. Sí. Es decir, entonces, es decir, es un mercado puramente especulativo Ujú. en el cual algunos se van a llenar los bolsillos, Claro, como como siempre siempre. ocurre en todo este tipo de conflictos, y con lo cual los indicadores que vemos, hombre, pues en cierta medida están manipulados, es cierto. Pero por eso mismo, como están manipulados, uno no debe fijarse exclusivamente en el precio del día, sino en observar la tendencia. Hay un montón de páginas de tradings económicos, investing.com, por ejemplo, donde se pueden ver, decir, a ver, veo la evolución del precio del barril de crudo en los últimos 6 meses. Y entonces ustedes verán una curva que hace así. Claro, Claro. Es decir, esa tendencia es la que hay que mirar. Claro, la tendencia a la bajada no va a ser vertical, y menos teniendo que restaurar un montón de infraestructuras críticas que ya han sido destruidas. Es decir, que es que no simplemente se abre el estrecho de Hormuz y ya está. No, es que aunque se abra el estrecho de Hormuz mañana, porque los iraníes digan, va, pues que pase el que quiera, porque ya ha ganado Trump, ¿no? Que pase el que quiera. Es decir, bien, aún así, va a haber un déficit posiblemente entre 9 y 11 millones de barriles diarios. claro, claro. Entonces, es decir, eso implicará que los precios del petróleo no vamos a verlos en $40 o en $50, vamos, en los próximos meses, y ya hablamos de bastantes meses. Hay infraestructuras que se va a tardar 1,5 a 2 años en restaurar. ¿Mm? Entonces, Pues bueno, pues que estas son las dos salidas que tiene Trump, es decir, el ir a un acuerdo o sin acuerdo, como ha dicho, no nos hace falta ningún acuerdo, pero no estabas negociando, pero no hacía claro decir si van bien. Ahora ya no le hace falta ningún acuerdo, él decide, cuando haga cumplir los objetivos, él coge y se va y ya está, ¿no? Bueno, claro, la realidad del campo de batalla es que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz, es que por supuesto, se corre el peligro que se cierre también el estrecho de Bab el-Mandeb. Eso se está ujú, esperando, una cuestión muy sencilla. Así hay operación terrestre, no la hay. En el claro. momento que haya operación terrestre, se va a cerrar Bab el-Mandeb y vamos a ver qué hacen los yemeníes si no empiezan a avanzar hacia el norte, hacia Arabia Saudita y hacia Emiratos. La aprobación de Trump en las encuestas ya está en el 36%, Es un desastre brutal. es decir, tendría que subir 20 puntos de aquí a octubre. Ujú. O sea, tiene un semestre para subir 20 puntos. Ayer vi un mapa de Estados Unidos en el que había una proyección de lo que serían los estados con los votos republicanos y demócratas, y la verdad es que los republicanos solo retenían 3 o 4 estados y el resto los A ver, perdían, pero por vamos a ver. goleada. Y eso daba pie a un posible juicio político. Claro, si el problema de perder esas elecciones es que es dejarle en bandeja a los demócratas lanzar un impeachment. Con el impeachment saldría de la presidencia Claro, es que es eso. Sí, y sí, saliendo de la presidencia podían iniciar un juicio político. claro, claro. Podía acabar hasta en la cárcel. Sí, sí. De todas maneras, ya le tienen 3 semanas para que Trump vaya al Congreso, a la Cámara de Representantes, para solicitar permiso para continuar las operaciones militares. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que la Casa Blanca cada vez está más preocupada por las consecuencias políticas que está teniendo todo esto, claro. Ujú. Que al Claro, parecer Trump ni el mini Trump, que es Peter Hegseth, ni el resto de elementos, al parecer, antes,
no sé, es decir, analizaron esto, es decir, el posible escenario. Es decir, el posible escenario de que una vez iniciada la operación y pasadas las 48 horas y ves que el régimen de la Revolución Islámica no caía, no tenían preparado entonces qué hacer. Sí, sí. Han metido en la pendiente, metiéndose en un callejón sin salida, ¿no? Claro, las consecuencias de este callejón sin salida, pues no pueden ser otra. Primera, hay un colapso de la credibilidad de Estados Unidos. Es decir, ha demostrado que es incapaz de defender ni siquiera la base de su quinta flota. Ni siquiera la base de su quinta flota. Pues decir, bueno, va a ser muy difícil defender instalaciones industriales, refinerías, aeropuertos, pero, hombre, es una base estratégica. Ni Claro. siquiera la base de su quinta flota. Pensar por un momento que si tuviera que ir a entrar la flota norteamericana en el Golfo Pérsico, al cabo de una semana o 2 semanas tendría que ir a mantenimiento, remunicionamiento, repostaje y todo eso. No lo va a poder hacer en el único puerto donde podría hacerlo, que es el de Bahrein. No va a poder hacerlo. Claro. Entonces, es decir, claro, luego todo esto, claro, es decir, pensar que los militares y oficiales estadounidenses están escondiendo en hoteles donde hay turistas o donde hay civiles, en instalaciones también oficiales, embajadas, por ejemplo. Claro, que es una forma, Irán ya ha denunciado que es una forma de utilizar a la gente como escudos humanos, claro. Claro. Es así. Esto conlleva también pérdidas de reputación. Algunas pueden ser irreversibles, porque claro, hay muchos países que se van a replantear, oye, estamos pagando aquí un tributo de protección y estos tipos no son capaces ni de protegerse a sí mismos. Claro. ¿Mm? Otra consecuencia, bueno, pues los desequilibrios estructurales en la economía mundial, efectivamente. Va a haber cada vez más una resistencia mayor a que volver a un status quo donde todo dependa de un dólar o de pagos en dólares, de unos sistemas y demás que ya no garantizan. Con lo cual, al menos muchos países van a hacer una cosa muy sencilla, que es empezar a utilizar los 2 sistemas de pago o 3 sistemas de pago. El SWIFT occidental, el chino y posiblemente el ruso, el indio. Todos tienen sistemas de pago alternativos. Y es Claro. más, posiblemente hasta los propios países del Golfo, en un momento determinado, igual deciden también montar su propio sistema de pago y no depender de nadie, porque ya vemos a dónde se ha llevado la dependencia. Y, por supuesto, la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder se va a reducir. Trump inició la guerra para un cambio de régimen. Luego pasó a que la guerra tiene que continuar porque hay que abrir el estrecho de Hormuz, y ahora, bueno, la realidad es que ni ha caído el régimen, ni controla el estrecho de Hormuz, y ahí lo único que se limita es a los bombardeos indiscriminados, a los asesinatos selectivos de dirigentes iraníes, además con esa visión estratégica de ir asesinando a aquellos que eran más moderados y que podían abrirse a una negociación. Ha Pero, dejado. pero recordemos que además asesinatos a ellos y a sus familias, porque es que, a ver, Sí, es que sí, esto, no, y a los vecinos, es decir, bueno, y a los y a los vecinos vecinos que y al iban, que pasa claro, por ahí, ¿no? Es que es claro, una sí, sí. cosa, es que aquí la gente dice asesinato selectivo como incluso cuando Sí, como si escuchas, hubiera sido una cosa puntual, sí. claro, cuando escuchas los programas que hacen pues analistas, entre comillas, sionistas o demás, dicen hemos fundido a negro, hemos eliminado, ¿no? Dicen eliminado, pero a ver, es que se han llevado por delante a todo el edificio, con toda la familia, con los vecinos, es decir, Claro, es un crimen, pero nada, son bestial, o sea, son son matanzas, que, vamos, que caen dentro de la categoría de crímenes de guerra, sin lugar a duda, ¿no? Es decir, que lo que sí, sí, hemos es decir, ya desde el principio, o sea, el hecho de la misma agresión, y también lo hemos comentado en otros programas, ya era una acción de crimen de guerra que cae bajo la jurisprudencia de Nuremberg. Pero sí, bueno, la realidad es esta. Los beneficiarios, al menos hasta el momento, los beneficiarios geopolíticos de este
de esta callejón sin salida en el que se ha metido la coalición Epstein es, bueno, pues un Irán que si resiste, vence, y eso le dará un poderoso capital político en toda la región. Fortalecerá su peso político, fortalecerá su capacidad de decisión sobre el estrecho de Hormuz. Ya han dicho que el estrecho de Hormuz no va a volver a ser lo de antes y que Omán y Irán establecerán las reglas. ¿Las reglas cuál va a ser? Pagar una tasa, como pagan las tasas de los barcos que pasan por el canal del Bósforo. Derecho de paso, ya está, ¿no? De Claro. paso, ya está. Es decir, y además, por la necesidad que va a haber de energía, de gas y de petróleo, y de todo lo demás que acompaña, como hemos hablado también en otros programas, plásticos, aluminio, helio, fertilizantes, fosfatos, urea, todo lo demás, pues va a implicar de facto el levantamiento de sanciones a Irán. Porque la gente va a tener que comprar. Claro. Necesariamente. Otro beneficiario, hombre, pues Rusia, que ya ha visto cómo se levantan ya no solamente las sanciones al petróleo, sino a los buques de la famosa flota fantasma. Además, claro, China que ha recibido también el mensaje. Aquí el único proveedor fiable que me puede asegurar es el que no pasa por ningún punto de estrangulamiento geopolítico, es decir, ni por el estrecho de Hormuz, ni por Almanzán, ni por Malaca, ni por el canal de Panamá, ni por el canal de... sino ¿cuál? Las tuberías directas que van de Rusia a China, por su frontera común. Power of Siberia, y van a acelerar la terminación del Power of Siberia 2, con un beneficio para Gazprom y para Rusia que va a ser tremendo. Bueno, pues es la sustitución completa de la exportación de gas a Europa. Va a ir allí, claro, a China y a otros países de Asia que lo puedan necesitar. Luego, además, Rusia, igual que China, ha restringido la exportación de los fertilizantes. Bien, esto parece una tontería, porque los fertilizantes para la agricultura intensiva, igual que ha hecho China, puede provocar un auténtico problema alimentario mundial, con lo cual va a ser muy sencillo. Cuando ya no quede más remedio, porque si no va a venir el hambre, cuando no quede más remedio, le van a tener que decir a Rusia que, por favor, véndeme fertilizantes. ¿Y qué es lo que va a decir Rusia? Yo te lo vendo, pero tú levantas las sanciones. Claro. Y país por país que vaya necesitando esto, va a tener que ir levantando sanciones y bloqueos. Ya veremos qué hace Europa. Y además se ha demostrado a los países del Golfo que Rusia es un mayor garante que Estados Unidos para su propia seguridad. ¿Y esto por qué? Pues porque efectivamente han visto la capacidad tanto diplomática como política, como económica y de ayuda militar que ha establecido Rusia y China también con respecto al conflicto, ¿no? Y también, si me permites un apunte, hablando de Rusia, cambiando, o sea, yéndonos a Cuba, hemos visto cómo los americanos se le han tenido que envainar con el tema del buque ruso de petróleo, pero además han tenido que decir, bueno, no nos importa porque eso... No, intentaron controlar los daños diciendo que bueno, que no, que lo habían dejado por cuestión humanitaria. La puñetera realidad es que el petrolero no iba solo. Iba escoltadísimo, claro, sí, sí. Pues debajo del petrolero iba uno de los submarinos más modernos, cargados de artillería de la gorda. Claro. Y entonces, claro, implicaba, si hacían cualquier cosa, implicaba un incidente armado grave. Hay que recordar que el petrolero iba con bandera rusa. El buque, un barco, es territorio nacional del país de la bandera. Del pabellón como un avión igual, sí, sí, exacto. O sea, es territorio nacional. Es decir, que cuando alguna vez con auténticos actos de piratería estos tipos han asaltado buques, siempre han sido con banderas extrañísimas, ¿no? Es decir, bandera de Somalia, bandera de Bermudas, bandera... porque saben que eso no tiene consecuencias graves, ¿no? Pero claro, en un barco que va con pabellón ruso, asaltarlo es un acto de guerra.
Casus belli, sí, sí, claro. Y entonces, pues, claro, al final lo han tenido que dejar pasar. Claro. Que por cierto, creo que va otro ya para allá. Es decir, en fin, pues estos son, decía China. Bueno, pues China está contentísima porque ve que Estados Unidos se está agotando en un conflicto y por lo tanto la posibilidad de sostener a un Taiwán que se le ocurriera decir que declara su independencia, que sería el casus belli para China, pues ahora mismo es mucho más débil. Que además todo lo que ocurre sirve de lección también para otros aliados norteamericanos en la zona, Corea del Sur y Japón sobre todo. Y lo más importante, si Estados Unidos se tiene que retirar de la región del Golfo Pérsico, es muy posible que se desencadenen situaciones análogas en otros puntos. Y el mar de China puede ser uno de ellos, lo cual sería de derrota estratégica a derrota estratégica. Es decir, ahora mismo lo que llamamos el triángulo Primakov, Rusia, China, Irán, bueno, pues van a aprovechar en la medida que puedan el callejón sin salida en el que se ha metido Trump. Hay que decir respecto a la narrativa de Trump, ¿no? Porque es todos los días suelta 3 o 4 tweets que se niegan uno al otro. Y ya como salga la portavoz, que es esta niña tan tonta que han puesto ahí, Sí, sí. o salga el mini Trump, Peter Hegseth o alguno así, pues es que es peor todavía, ¿no? Bien, ya no nos enfrentamos a una brecha entre la realidad y su representación. Es decir, no es que Trump mienta. Lo que estamos viendo es una fractura esquizofrénica, donde por un lado se dice una cosa y al rato se dice la contraria, completamente la contraria. Declaraciones que se contradicen en cuestión de horas, escaladas militares presentadas como estabilización, actos de fuerza descritos como defensivos, es decir, toda una narrativa que no se corresponde para nada con la realidad. Declaraciones de victoria y luego peticiones de ayuda, ¿no? Una De cosa ayuda, sí, 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 curiosísima. sí. Entonces, o sea, son dos planos paralelos, ¿no? Hay un plano simbólico en el cual vive Trump, plano de la realidad ilusorio, en el cual vive Trump, y un plano material donde bueno, se están produciendo hechos palpables. Y claro, no, esos planos paralelos, no, como las líneas paralelas, no se cruzan hasta el infinito. O sea, es así. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, esto obedece una estrategia, la estrategia de la imposición, ¿no? Sostener una mentira evidente, pero sin preocuparse por sus contradicciones. Es decir, nada, es decir, aquí lo soltamos y hasta ahí vamos convenciendo a la gente y hasta los mercados se lo creen, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que cuando poco a poco hay una pérdida de credibilidad. Cuando esas mentiras van quedando en evidencia, dejan de creerse. Y se genera una fractura cognitiva que lleva a una cosa que está comprobada en la psicología, la desilusión sistémica. Claro, te das cuenta de que te están mintiendo. Y a partir de ahí, ¿qué te vas a creer ya, no? Y bueno, pues esto, es decir, representa una realidad ficticia. Además, lo dicen con una indiferencia grotesca, o sea, como si todos los demás fuéramos imbéciles, ¿no? Pero lo que esconde son grietas muy profundas para ser expuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues la constante suspensión del juicio se puede preservar y pueden seguir mintiendo, pero a costa de ir erosionando las condiciones mismas para la propia supervivencia, porque a medida que van mintiendo, van sosteniendo un discurso, una narrativa, que no van a poder sostener. Claro. Cuando esta erosión supera ya un cierto umbral crítico, pues entonces lo que era fortaleza se convierte en fragilidad y además de una forma ya irreversible y repentina. Y bueno, pues ahí nos tiene el señor Trump y sus chaladuras, ¿no?
Podemos hablar de algún otro aspecto, por ejemplo, atendiendo a un tema más militar, el que merece importancia porque afecta a el armazón estratégico de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de la coalición Epstein, ¿no? Sabéis que hace 2-3 días, 27 de marzo exactamente, se realizó un ataque iraní sobre la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Sí. Saudita. Bien, este ataque se fueron conociendo gota a gota las consecuencias de este ataque. Y ya con la información que se tiene, no sabemos si hay más. Por ejemplo, no sabemos el número de víctimas mortales si las ha habido o de heridos. Sabemos que ha habido, pero no se sabe el número. Pero lo que sí sabemos son, porque lo han tenido que ir reconociendo, los daños a sistemas estratégicos. Un avión AWACS E-3 Sentry destruido. Todo hemos Que visto esa foto ha salido de una manera así un poco rara, ¿no? Como no se sabe muy bien quién la ha hecho y cómo Yo se ha creo que lo han filtrado. hecho los servicios de socorro del propio aeropuerto, Sí, del propio aeropuerto, han ido a hacer seguramente, pues, incluso para su propio archivo, claro, y demás, y claro. pues alguien ya lo ha filtrado, claro, alguien ya lo ha Sí, sí. filtrado. Bueno, estos aviones AWACS son aviones estratégicos de guerra electrónica y de reconocimiento, inteligencia de señales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay que decir que, aparte de este que está destruido, ya ha reconocido el CESCOM o el daño a otros 2 más. Bien, y uno dice, joder, bueno, pues es una pérdida, sí. Es decir, sobre todo porque cada uno cuesta 700 millones de dólares. Es lo que bueno, que vale un pastón ese ¿Mm? avión, o sea que Es decir, es. el tema es que Estados Unidos solo tenía 16 en servicio, de los cuales 3 ahora mismo ya están fuera de combate. Pero es que hay otros 6 que están en mantenimiento ya final y de hecho se están utilizando para canibalizar porque no hay piezas, porque ya no se fabrican. O sea, hay 6 o sea, desvestir a un santo para vestir a otro. Claro, de los que se canibalizan, porque ya no. Esto es muy común, ¿eh? Es decir, cuando tú Ya, tienes ya, un ya. sistema de armas carísimo y bueno, pues ya un sistema de armas que a lo mejor tiene una vida de 30 años, Sí. claro, se deja de construir a los 10 años, ¿eh? Esto es como el que tiene un SEAT 1500, se le rompe el retrovisor y va a un chatarrero a buscar a ver si hay Exactamente, algún. va al desguace y Claro, compra las piezas. el Exactamente, es SEAT, exactamente un igual. retrovisor de un SEAT Claro, 1500. es exactamente igual. Y entonces, bueno, Claro, pues ya como ya no se fabrica, pues tienes ahí 6 de ellos que ya no están, que ya han acabado sí, su sí. vida útil. Y entonces, ¿para qué los tiene? Pues para las piezas. Entonces, Mm. 6 y 3 destruidos o dañados fuera de combate son 9. En el teatro de operaciones le quedan 3 y otros 6 que están en Estados Unidos. Es decir, un tercio de su capacidad de aviones AWACS estratégicos se ha ido al carajo. Y de los 2 tercios que quedan, parte están para canibalizar. Esto es una pérdida muy grande, ¿eh? ¿Es verdad que esto puede provocar que los aviones AWAC que continúan en servicio se vean sometidos digamos, a un sobreesfuerzo, las tripulaciones, es decir, digo, el tener más escasez de este tipo Sí, hombre, a ver, estos aviones, es decir, tú los lanzas al aire y a las 4 o 5 horas tienen que bajar, no solamente por la propia fatiga que pueda tener la tripulación, es que Sí. el combustible se agota. Bueno, y hay que repasar Claro, equipos, ¿no? Y cosas de estas, me claro, es que el imagino. combustible se agota, es decir, y tiene Claro. un mantenimiento alto y costoso. Con lo cual, bueno, pues esto ha sido una pérdida bastante fastidiosa. Hay otra cosa, que son los aviones no tripulados MQ-9, el Reaper. Estos se utilizan fundamentalmente también para tareas de reconocimiento, de limitación de objetivos y demás. De estos se están agotando porque los están derribando los iraníes. Es decir, ahí vamos 3 decenas ya derribados.
Sí, no tienen tantos. Es decir, con lo cual, todo esto hace que la Fuerza Aérea Norteamericana cada vez esté quedando más ciega en el lugar. Sí, aparte de la destrucción de todos los radares de los que ya hemos hablado en la primera semana. Es decir, claro, los radares se estaban supliendo gracias a este tipo de aparatos. Y ahora, pues lógicamente, se están sufriendo estos daños, claro. También en ese ataque se destruyeron 3 aviones cisternas KC-135, el Stratotanker, es decir, los que repostan en el aire, lo que permiten el repostaje en el aire. Con lo cual, claro, consecuencia, en buena lógica, han retirado esos aviones de ahí a una base en Jordania, pero claro, eso es ponerle otro montón de kilómetros más que tienen que recorrer esos años para repostar a los aviones. Es decir, vas disminuyendo su capacidad de autonomía. Claro. Y por lo tanto, obligas a lanzar los ataques desde bases aéreas más lejanas, con lo cual se requiere un apoyo mucho mayor de estos tipos de aviones, que lógicamente también van necesitando mantenimiento, etcétera, etcétera. Claro, para que la gente nos entienda bien, estos son los aviones que dan de beber a los que están en el teatro de operaciones, Claro, a los que van a haciendo, atacar. bombardeando, lo que sea, ¿no? Exactamente, Sí, sí. exactamente. A esto hay que añadir que, bueno, que los radares del sistema THAAD ya han sido destruidos o dañados todos los que están en Arabia Saudita, Emiratos y Jordania. Pero hay más. Hay también, tenía por aquí otro daño mayor, bueno, otro daño más, que es el otro tipo de avión que también es de guerra electrónica, que cuesta cada uno de ellos 165 millones de dólares, que son el EC-130 con Pascal, que es un avión de guerra electrónica novedoso. De hecho, creo que eso se ha utilizado por primera vez en lo de Venezuela, en la agresión a Venezuela. Y aquí había 3 en base y 2 han sido destruidos. O sea, es que ese ataque ha sido terrorífico, terrorífico. Les ha hecho una avería buena esto, ¿eh? Pero buena. Entonces, bueno, pues el decir que el ataque no ha sido casual, la secuencia de Irán en la campaña, la secuencia operacional es fase 1, cegar todos los radares terrestres, la fase 2 es cegar todos los radares aéreos, que son estos sistemas AWACS y C-130, y la fase 3 será cuando ya no puedan ver por dónde le vienen los misiles, atacar a placer. Y eso no se está muy lejos, ¿eh? De eso no se está muy lejos. Hay que decir una pregunta, bueno, ¿y quién ayuda a Irán a hacer todo esto? Claro. Porque, joder, o tienen una suerte, que ni un jugador de... o, a ver, bueno, La hay que inteligencia, ¿no? La inteligencia Claro, hay para que hacer esto. decir, primero, que Irán tenía también ya sus propios satélites, que esto no lo hemos citado nunca y hay que decirlo, ¿no? Yo tenía aquí una relación de bichos de estos, ¿no? El Payán, que es lleva un módulo óptico electrónico con resolución de 10 metros para imágenes en color y de 5 metros para imágenes en blanco y negro, que es suficiente para controlar, por ejemplo, a buques en alta mar, porque cualquier buque, como ustedes imaginarán, mide más de 5 o de 10 metros. Claro. Con lo cual, el satélite vale perfectamente para esto. Y este era el que ellos denominan, le he dicho, el Payán, que es el modelo Tulu 3, y van a lanzar próximamente, van a lanzar el Tulu 4, donde la resolución va a ser de 2,5 metros. Es decir, prácticamente ya para inteligencia sobre terreno terrestre, me refiero ya. Chinos. Bueno, pues los satélites de la serie Yaogan de reconocimiento, pero además tienen satélites Gaofen de órbita geoestacionaria, es decir, para que todo el mundo nos entienda, un satélite es el bicho, un aparato que le va dando vueltas sobre la Tierra, excepto los geoestacionarios que se sitúan en un punto y van rotando con la Tierra. Es decir, te lo sitúan encima. Y a medida que la Tierra va dando la vuelta, el satélite también, para mantener la posición, el enfoque. Y ahí tenemos el Gaofen 3, que es un radar.
El Gaofen 8, que es óptica de alta resolución. El Gaofen 9, que es resolución submétrica, es decir, de menos de 1 metro. Vamos, que casi se le puede ver el móvil al soldado de abajo. El Gaofen 10R, el Gaofen 12, que es reconocimiento de radar también, y el Gaofen 13, que es óptico geoestacionario. Y luego además tienen el Mizar Vision, que es esa empresa pantalla que abrieron los chinos para recoger imágenes satelitales que sirvan para calibrar el éxito de los ataques. Oye, si se ha atacado tal base, ver si se han alcanzado los objetivos, y ahí se puede comprobar con esas imágenes satelitales. Todo esto no es tontería. La efectividad, la eficacia que se le da a un ejército que disponga de toda esta inteligencia Brutal, es brutal. De Rusia podemos decir que tiene el satélite Cosmos 2567, que también tiene un sistema óptico electrónico para imágenes estereoscópicas, es decir, en 3D, que genera modelos digitales del terreno. Es decir, esto es importante para ver efectivamente cómo están los objetivos, es decir, en un mapa de 3 dimensiones, en cuanto a profundidad, altura que puedan tener y demás, pero sobre todo, imagínate, en un terreno de operaciones militares donde haya fuerzas terrestres. Esto es para un sistema de gestión de campo de batalla. Y luego tienen el satélite Cosmos 2506 con resolución de 30 a 50 centímetros. O sea, imágenes, como digo, podemos ver el móvil del soldado abajo, que es geoestacionario. Este está situado sobre el estrecho de Hormuz. Y luego además tiene satélites inspeccionadores del sistema Lucha, que lo que están especializados en inteligencia de señales, es decir, en captar las comunicaciones y las señales del enemigo. Vamos, que como se ve, nada de esto es tontería. Hay que decir que también hay trofeos de guerra que van a venir muy bien para la ingeniería de armamentos rusa, ¿no? Por ejemplo, la bomba GBU-39 que están lanzando desde los cielos de Irak o del Golfo Pérsico hacia Irán, porque llevan módulo de planeo, el módulo de protección. Y bueno, pues bombas de esas han caído ya en manos rusas para hacer ingeniería inversa. Y entonces, pues, estos módulos llevan un módulo de protección de interferencia del sistema GNSS, los algoritmos de seguimiento del terreno, controles de vuelo y software, con lo cual esto va a permitir mejorar precisamente los módulos de planificación y corrección de las bombas FAB rusas. Y también se han conseguido intactos misiles Tomahawk que han fallado y misiles AGM-158, estos que se lanzan desde aviones y que recorren 100 y pico kilómetros, que lógicamente servirán para desarrollar en aquello que no tengas desarrollado o para contrarrestar que lo puedan contrarrestar tus defensas antiaéreas. O sea, que esto tampoco es tontería. Es decir, todo esto, bueno, pues, es decir, son efectos colaterales que se dice, ¿no? Desde luego. De todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos quedaría todavía un tema importante y de que lógicamente se habla poco. Se habla poco, pero cada vez, creo que sé por dónde vas, pero cada vez se habla más. Porque aquí ya lo comentamos en su momento que como la cosa se pusiera muy cruda, empezaría a ponerse encima de la mesa este asunto, ¿no? Pero bueno, no te quiero interrumpir, por No, favor. el asunto es, ¿y si Israel utiliza una arma nuclear? Claro, porque hay que ver cómo está Israel, claro, cómo está el ente sionista. Yo de verdad veo imágenes y pese a que las imágenes que nos muestran los propagandistas del ente sionista pues son imágenes pues muy controladas, que han pasado la censura militar muy severa, ¿no?, de ese país y demás, se ve que están en un momento difícil. Incluso ellos mismos lo reconocen, hablan claramente de que está el ejército sionista llevándolo a un punto de extenuación que hasta el propio jefe del alto mando de ellos lo reconoce, ¿no? Que
que no hay reservistas ni hay nada de todo eso y que están al límite, Hombre, a nivel de es capacidad. decir, fíjate que solamente Hezbollah, hace 2 días, realizó 79 operaciones en un solo día. Claro, claro. ¿Mm? Ayer me parece que mataron, cayó en combate un soldado sionista que lo explicaron, era un chico de 17 o 18 años, o sea, era un pipiolo, quiero decir, era un Claro, soldado que no se le veía un tío de profesional que había estado bregado, o sea, están recurriendo ya a gente, pues, en fin, que son blancos fáciles, ¿no? En combate, que son claro, gente, pues, en y fin, más en un combate asimétrico donde no importa el terreno, sino lo que claro. importa es prepararte una emboscada, te hago daño, te tienes que retirar, tienes que vamos, calcular, hacer contabilidad de daños, y intentar seguir haciendo operaciones. Es que esto es una sangría. Eso, Es a que si la uno fuera, verdad es una si sangría. nosotros fuéramos israelíes, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es que habría que estar en contra de Netanyahu porque está llevando a ese ente a la auto, en fin, a la autodestrucción. O sea, es una cosa de locos. Una cosa de locos. Claro. Al menos como lo veo yo. Sí, No no, no, sé, es uno así. intenta ponerse, El ¿no? tema es que todos sabemos que, vamos, todos lo sabemos porque hay pruebas fehacientes y reconocidas, pues incluso por el mismo Israel, cuando metió en la cárcel a Banunu, que era un científico judío, que fue el primero que Exacto. denunció la existencia de armas nucleares en Israel. Sí, ¿Mm? sí, sí. Como no hay inspecciones ni hay nada, no Porque juegan sabemos. en otra liga. Estos juegan en otra Claro, liga. no sabemos si tienen unas 90, que es lo que dicen algunos organismos oficiales, algunos organismos internacionales, o unas 300, que es lo que calculan otros expertos, ¿no? No sabemos, da igual si son 90 o 300, o 200 o 150. Lo real es que dispone de armas nucleares. En una situación en la cual pueden verse que están perdiendo. Y el perdiendo, entiéndalo siempre como lo hemos establecido aquí, desde el punto de vista puramente militar. Perder la guerra es no se consiguen los objetivos estratégicos y además Trump está pensando en salirse, como sea, con lo cual nos quedamos aquí en una situación muy mala. Y recibiendo pepinos, ¿Mm? además. Entonces, es decir, ¿puede tener la tentación Israel de utilizar un arma nuclear? Podría tenerla. Yo creo que no va a llegar a ese punto por una razón muy importante, porque posiblemente la represalia iraní también sea con un arma nuclear. Ah, ¿Mm? Y esto, pues, no es que nos haya llegado ningún soplo, no nos ha llamado el Ayatollah Khamenei, hijo, para informarnos del asunto, ni tampoco nos ha venido con un SMS con el bizum del Kremlin, que habitualmente las sabandijas habituales suelen decirlo, ¿no? Esto viene de un informe de un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es asesor del Pentágono, Ted Postol. Ted Postol, efectivamente, Ese es un fenómeno con el tema que este. que además lo ha explicado de una forma, sobre todo aquel que tenga un poco de conocimiento de la materia, te das cuenta de la evidencia tan impresionante con la que expone He él. visto la eh, explicación, además muy pedagógica porque es profesor mm, y sabe mm. un huevo del tema y es asombroso. ¿Eh? Sí, sí, por favor, continúa, Juan Antonio. Entonces, bueno, aquí la cuestión cuál es, que te he puesto lo que viene a decir, vamos a ver, si esta gente tiene aproximadamente 460 kilos de uranio enriquecido, al 60%, esto daría, solo tienen que enriquecerlo al 90%, y daría para 11 armas nucleares que se podrían montar en poco más de una semana. Y esta es la tesis principal que expone el Ted Postol, y luego lo que hace es explicar todas las razones técnicas y científicas por las cuales se puede realizar esto, ¿no? Es decir, claro, aquí la alarma suena cuando el Majlis, el Parlamento iraní, presenta un proyecto de ley para la retirada de Irán del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Porque la fatua de Ali Khamenei
Quedó que derogada. prohibía el desarrollo de armas nucleares, ya no está operativa. Las Ahora, eso fatuas, para que la gente lo sepa, que emiten los ayatolás, quedan derogadas con el la muerte fallecimiento del... de los... Sí, 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 sí. Claro, entonces, es decir, el propio ministro de Asuntos Exteriores iraní ha hecho la pregunta en público. ¿Cuál es el beneficio de ser miembro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares? Ninguno. Cuando no se nos permite ejercer nuestros derechos. Con lo cual, bueno, la retirada del tratado no implicaría ya necesariamente que estuvieran fabricando las armas, No. pero evidentemente es un aviso, porque ya Irán no tendría obligaciones internacionales al respecto y la Organización Internacional de la Energía Atómica no tendría nada que hacer en Irán. Claro, es decir, ¿qué es lo que se vislumbra? Bueno, pues que un error que cometió, según algunos, que cometió Irán hace mucho tiempo y que no cometió Corea del Norte, Claro. pues se quiere subsanar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ha venido acompañado también por otro detalle, otra pista que nos indica que las cosas no pueden ir por ahí, ¿no? Con lo que dice este catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Mohammad Safa, perdón, que es representante ante Naciones Unidas del tema de la proliferación nuclear y demás, renunció a su cargo para no ser parte ni testigo de este crimen contra la humanidad. ¿A qué crimen contra la humanidad se refiere? Que a que Naciones Unidas se está preparando para que un país haga un posible uso de armas nucleares en Irán. Es decir, le dan credibilidad al peligro, a la amenaza de que Israel utilice un arma nuclear. Y entonces, como eso parece que tampoco genera ninguna reacción en Naciones Unidas, este señor, Mohammad Safa, Libanés creo que es, me parece. ha decidido no participar en eso. Y además lo ha hecho en público, que es lo que tiene que hacer decentemente un alto funcionario Por conciencia, cuando se encuentra con una situación de esta, no como las sabandijas habituales que nos tienen acostumbrados, sí. especialmente en Europa, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Cuando todo esto vino ocurriendo, Irán realizó un aviso estratégico deliberado, que fue bombardear alrededor de la central nuclear de Dimona, en Israel. Que ahí hay un reactor que, si es bombardeado, podría provocar una fuga ya de radiación. Es decir, en caso de que hubiera un ataque nuclear israelí sobre los persas. Luego, ¿sería factible el ataque nuclear? A ver, el ataque a las instalaciones de Fordow en Irán podría provocar la reacción inmediata de Irán bombardeando Dimona, como hemos dicho. El impacto en Dimona crearía una nube radiactiva que afectaría a los propios aliados de Estados Unidos, en la zona, Jordania, por ejemplo. Sí. Y entonces, ¿qué haría Israel? ¿Utilizaría el arma nuclear? Bueno, pues si eso ocurriera, entonces se produciría el efecto que dice Postol, que sería que Irán en pocos días dispondría de una capacidad posible, potencialmente, de 11 bombas nucleares de 15 kilotones. ¿Y por qué es esto posible? Pues porque Irán ya tiene esos aproximadamente 500 kilos de hexafluoruro de uranio, enriquecido al 60%. Irán cuenta en instalaciones en minas a 300 y 400 metros de profundidad, con lo cual no van a poder bombardearlas con las bombas antibúnker, de las cuales, por cierto, casi no les queda tampoco ya a Estados Unidos.
Ujú. Me refiero a las potentes. Está utilizando otras de mucha menor capacidad, que alcanzan 6 metros, 8 metros, 11 metros de profundidad, ¿no? Bueno, pues en esa infraestructura de enriquecimiento, es decir, Irán cuenta con cascadas de centrifugadoras que podrían pasar ese uranio del 60% a el 90%. Eh, Luego simplemente ese fluoruro de uranio al 90% se pasa a través de una reacción química en una cámara especial a tetrafluoruro de uranio, a partir de ahí hay un proceso como si fuera de electrolisis, algo parecido, para que ustedes nos entiendan, Sí, en el cual lo que se hace es hacer que separar el uranio metálico del resto de los componentes. Ese uranio metálico se deposita en el fondo, se recoge y ya solo tienes que ensamblar el arma. Así de sencillo. Un diseño simple, con 2 masas subcríticas, con 2 explosivos. Cuando la espoleta funciona, esos 2 explosivos explotan, hacen que choquen las 2 masas, se conforma la masa crítica de la reacción con una espoleta de berilio o similar, y se produce la explosión nuclear. No hace falta ni probarlo. De ya. hecho, es tan efectivo este sistema Ujú. que es el que se utilizó en la bomba de Hiroshima, no la de Nagasaki, que la de plutonio, en la de Hiroshima, que tampoco se probó. La bomba que se probó en el desierto de los Álamos, en Estados Unidos, en el año 45, era de plutonio. Esa sí había que probarla, que fue la que se lanzó contra Nagasaki. Pero la que se lanzó contra Hiroshima no hizo falta ni probarla. De hecho, puedes hacer una prueba sin necesidad de material nuclear, ver que el dispositivo funciona, se producen las explosiones de dinamita, de TNT, con dos metales, 2 bolas de metal que no, 2 piezas de metal que no sean de uranio, cualquiera, y dice, ¿ves cómo funciona? Si eso fuera con uranio enriquecido al 90%, se alcanza la masa crítica y se inicia la reacción nuclear. Y si me permites la pregunta, ¿los Irán cuenta con la capacidad además de tener algo para transportar esto El vector, hasta el exactamente, vector. el Y el vector? vector, bien, el vector puede ser cualquiera de los misiles que llevan cabezas ahora mismo. El Fatah-2, por ejemplo, Podría servir. podría servir. Vale. Claro, cualquier misil de crucero, incluso una bomba tonta, es decir, que lo podían lanzar en un momento determinado, pero vamos, teniendo misiles que son posibles ahora mismo de que puedan interceptar, como los Fatah, pues es decir, lo puedes perfectamente, colocas la ojiva en la cabeza del misil y la lanzas. De tal manera que, por ejemplo, mm, dice, ¿por qué de 15 kilotones? Y no, por ejemplo, de 150 kilotones. 15 kilotones, para que nos hagamos una idea, es aproximadamente la potencia que tenía la bomba Hiroshima. ¿Mm? Pues muy sencillo, porque con 3 bombas de 15 kilotones, que son 45, ¿m? Eh, combinadas perfectamente sobre donde las vas a lanzar, puedes generar un efecto, tanto en la bola de fuego como en la bola térmica que se genera con la explosión, que refuerce la potencia, y el resultado sea incluso mejor que el de uno de 150 kilotones. Es una cuestión puramente ya de técnica. Y de esto los iraníes saben. Y si no, lo sabrán los ingenieros de Corea del Norte. Con lo cual, ¿qué nos podríamos encontrar? Con un escenario de represalia nuclear iraní, en el que, aparte del desastre de consecuencias humanitarias, ¿no?, que tiene el hecho de un intercambio nuclear, claro, Sería una bestialidad esto, ¿eh? claro, todo el mundo a quién iba a señalar, porque Irán solo iba a responder como autodefensa. Ya, ya. Sería a la coalición Epstein a la que todo el mundo señalaría con el dedo, diciendo que otra vez los mismos han vuelto a realizar un ataque atómico contra un país. Sí, sí. El Y tema esto, es, claro,
si los sionistas que van a calzón quitado, ¿no? Ya lo vemos, optaran por algo así, claro, las reacciones de las otras potencias, es decir, yo no creo que Rusia y China se quedarán tan campantes, ¿no? Ante una Evidentemente, pero es que escalada además, atómica. claro, Es pero es que, que además, a ver, una vez que hubiera una respuesta nuclear iraní, es que Israel no tendría muchas opciones. bueno, quedaría Porque, inevitable, ¿no? porque, claro, un país tan pequeño en el que puedan recibir 8, 10 explosiones nucleares en los puntos estratégicos, Sí, sí. son las grandes ciudades, el puerto de Haifa, Eh, el congregado de Dimona, es decir, ¿qué puede hacer después? ¿Lanzar todo el resto de bombas atómicas que le queden sobre Irán? sí, sí. Pero esto ya significa la destrucción de Israel. Bueno, sí, la doctrina Claro, esta famosa, ¿no? claro. ¿Qué es lo que señala nuestro catedrático del MIT? Hombre, pues que llama al liderazgo militar israelí a decirle, oiga, desobedezcan una orden de ataque nuclear, que lo único que conduciría sería a la destrucción de Israel. ¿Tú ves a Netanyahu capaz? Sí, 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 sí. Son capaces porque están completamente locos. Ojo, no Están te hablo de todos los sionistas, te hablo de Netanyahu, el Netanyahu, sí, Ben sí. Gvir y toda esta gentuza que son a dirigencia del ente sionista ahora mismo, ¿eh? O sea, Claro. dentro Es del que Estado de Israel hay gente que está protestando incluso en las calles y siendo reprimidos por la propia policía sionista contra todo esto, también hay que el decir. problema es que, es decir, las soluciones se van cerrando. El problema de la trampa de la escalada, de escalar, es que a medida que vas subiendo en la escalada, vas teniendo cada vez menos posibilidades de salir Se bien te va de cerrando, sí que es verdad. claro. Entonces, llega un momento en que otra es que si no, ya tú imagínate que, es decir, ves venir la derrota y, dices: "No, pero un arma nuclear no la voy a utilizar", porque esto significaría el final ya de todo, ¿no? Pero es que, es decir, pero eso es la derrota, ¿eh? Es que se llega al punto de que no quedan muchas posibilidades. Ya, ya. Es ahí donde por eso decíamos que hablábamos de un callejón sin salida. Yo estos días viendo las noticias me acuerdo siempre de ti cuando las veo, porque me acuerdo perfectamente, y si no lo pueden ver ustedes, señores, en uno de los primeros programas cuando empezó esta guerra del Purim, hace ya un mes y tal, como tú dijiste, cuando mataron a Seyed Ali Khamenei y tiraron las bombas sobre ese colegio de niñas monstruosas, que asesinaron de esa manera tan cruel, que tú dijiste, Trump lo que tendría que hacer es decir, he ganado y me voy, pero en ese momento. En ese momento, sí, sí, sí. Pero es que ahora ya es tarde, es que ahora ya, ¿cuántas veces ha dicho que ha ganado? ¿Cuántas veces ha dicho que necesita ayuda, que no necesita ninguna ayuda? O sea, es un hombre completamente errático que va como un pollo sin cabeza, No, al no, menos en lo que es ahora mismo ya, claro, es decir, cada vez, y además cada vez le creen menos, cada vez que sacas ya un tuit, ya, es decir, esto no tiene ya. Y para lo único que sirven ahora mismo los tuits de Trump es para movimientos especulativos en los mercados de casino. Es decir, y es para que sus así. amigos compren Para que los acciones amigos, y claro, vendan. para que sus amigos se Claro, enriquezcan. Es que toda claro, la banda de Mar-a-Lago de la que hablamos un día. claro, 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 es decir, claro, es así, claro. es decir, porque ¿quién va a creerse ya esto? Es decir, Claro. ¿quién va a creerse ya esto? Pero Para vamos que a ver, hasta claro, los ingleses, que son los perros de los americanos, oficialmente se distancien, oficialmente, hombre, luego harán. porque ya han visto todas las orejas al lobo. Es decir, este hombre nos lleva a la catástrofe. Lo ha Claro, visto pero los Sánchez, lo ha ingleses, visto imagínate de quién Meloni, claro, hablamos. pero lo ha visto Macron, lo ha visto Meloni, lo ha visto Sánchez, lo ha visto todo el mundo ya. Sí, Es decir, este sí, hombre nos sí. lleva al desastre. Y la coalición Epstein se ha convertido en una auténtica espada de Damocles que está sobre encima de nosotros, que ya vamos a pagar las consecuencias. Es decir, Sí, es que esto, sí, aunque se acabara mañana, ya las consecuencias las vamos a pagar. sí, sí, sí. Entonces, es decir, bueno, pues es decir, y lo peor, efectivamente, no darse cuenta. Y si se dan cuenta, el problema es que quizás ya es tarde, Ya. de que ya se han Eh, metido en el callejón sin salida y que ahora cualquier solución que se tome es mala. sí, sí, sí.
Porque no, ni hablemos del despliegue terrestre, ¿no? Bueno, Aquello sería, bueno, bueno, pues nada, a que sigan. sí, sí. Ahora van a mandar, ustedes fíjense, van a mandar otro grupo de ataque de portaaviones, el Jorbus. Claro, ¿por qué van a mandar el Jorbus? Algunos, es decir, todos estos analistas de orina que suelen hablar por los medios oficialistas, pues dicen, no, Trump está reforzando. Trump no está reforzando nada. Está mandando otro grupo de ataque porque uno la ha tenido que retirar porque se quemó una lavadora y el portaaviones se ha ido al carajo. Va a estar 2 años en el dique seco. Y el otro, es que ya le toca El retiro. Sí, le sí. toca retirar porque es que, lógicamente, se está quedando sin munición, se está quedando sin misiles antiaéreos, el combustible, los marineros, hay toda la intendencia, es decir, y hay un momento en que tendrá que retirarse la Abraham Lincoln y tendrán que poner a otro grupo ahí. Y al propio Trump, que es un boca chancla, se le escapó, que no especificó qué nave era, qué buque era, pero dijo que hubo un buque que recibió 17 golpes de sitios diferentes, o sea que no sabían de dónde les caían los pepinos. Posiblemente ese era el Gerald Ford, ¿no? Claro. El de la lavadora. Sí, sí, que se quedaron diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Posiblemente es el de la lavadora, ¿no? Que la lavadora tenía marca iraní. La lavadora Y luego, era persa. y luego, pero hoy también hemos conocido que el Abraham Lincoln también ha sido atacado y no ha dicho que haya sido alcanzado ni nada por el estilo, pero que se le ha obligado a irse más al sur todavía. Está en medio del Océano Índico. Bueno. El grupo de ataque de Abraham Lincoln. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque me imagino que tampoco deben quedar ya a los destructores que van con él, tampoco le deben de quedar ya muchos misiles antiaéreos. Claro, claro. Entonces, decir, hay un momento en que dice, es que si ya me van quedando poco, imagínate que a cada destructor le quedan 10, 30 misiles antiaéreos. Y si hay un ataque de saturación con 20 misiles balísticos, 10 de crucero y 100 drones, ¿cómo paras eso ya? Como dices tú siempre y nos has enseñado en este canal, señoras y señores, la guerra es administración de recursos. Y es verdad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que han malfurriado un montón de... Ha sido un desastre de planificación. Vamos, no de planificación, es que ni siquiera lo habían planificado. Y no lo habían planificado porque ellos contaban con un golpe certero, porque así se lo había dicho el Mossad, porque el jefe del Mossad se ha tirado viviendo en la Casa Blanca, viviendo allí en la Casa Blanca durante un mes para preparar esto. Y calentándole la oreja a Trump. Para convencer a Trump, efectivamente, de que esto estaba hecho, que era, vamos, esto era... Diciéndole a Trump, oye, yo voy con mi cuñado y esto te lo arreglo, ¿sabes? Agárrame el cubata, verá como esto en un fin de semana, antes de que abran los mercados, el domingo por la noche, esto está resuelto. Te conquisto Persia y aquí nadie se ha enterado. Entonces, en el momento que eso falló, ya a partir de ahí, dices, te das el plazo del segundo golpe, dices, el 48, o sea, 2 días más, vale. Pero a partir de ahí se entra en una guerra de desgaste. Y entonces, ¿cuál es el plan de recursos que tú tienes para una guerra de desgaste? ¿Por cuánto tiempo? Claro, es que no esperábamos que los iraníes atacaran las bases norteamericanas en la zona. ¿Y por qué no lo esperabas? Es que no esperábamos que cerraran el estrecho de Hormuz. Oye, ¿qué planificadores sois vosotros? Unos genios. Andrei Martianov, claro, es que si todos los planificadores militares norteamericanos ahora salen de universidades, de facultades de humanidades, de haber estudiado ciencias políticas inclusivas y de género y demás, claro, no son ingenieros, no son directores logísticos, no son planificadores militares. Y entonces ocurre lo que ocurre. Exactamente. Así que nada, yo creo que entramos en una semana que va a ser importante, porque de alguna forma u otra, esta semana no tiene que delimitar una línea de por dónde va a seguir el conflicto. O se bifurca hacia la desescalada y a la retirada de Estados Unidos del tema, con el coste político y geopolítico y geoestratégico que tendrá, o se bifurca hacia la escalada con consecuencias impredecibles. Pues aquí estaremos para seguirlo. Desear a la gente que pase unos días de Semana Santa tranquilos y que veremos a ver cómo evoluciona todo esto, pero ciertamente es muy preocupante. Estamos en un momento muy delicado y todavía yo creo que en las poblaciones europeas, sobre todo en España,
todavía no somos conscientes exactamente, o sea, totalmente de las consecuencias que esto va a tener a medio y largo plazo, todo esto que estamos viendo en Oriente Medio. No, Querido eso Juan seguro, Antonio. eso seguro. Es decir, a ver, donde primero ha empezado a que usted vaya a la gasolinera y no haya gasolina, ha empezado en África Oriental y en Asia. Sí. Pero esto Filipinas. Sí. en una semana, 10 días, puede estar en Europa. Por eso, exactamente. Querido Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu capacidad didáctica y de desentrañar toda esta maraña que nos abruma y explicarnos de esta manera tan clara y brillante todo lo que está por venir. O sea que muchísimas gracias, como siempre. Aquí estaremos. Y a todos ustedes, señores, agradecerles que hayan estado en este programa. Recordarles que pueden darle al me gusta, sobre todo revisen sus suscripciones porque desaparecen, no es un bulo, desaparecen, revísenlas, suscríbanse, denle al me gusta para sortear la censura que ya saben, que YouTube nos esconde. Luego, si pueden y quieren, pueden mandar un Bizum a este número de teléfono, pueden mandar un PayPal a @el mundo por Montera, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España, entrar en el grupo de Telegram @el mundo por Montera o seguirnos en X @mgmonte. Y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con el Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.